de 65 años, no tenía hábitos tóxicos, no fumaba ni tomaba alcohol, era diabético de tipo 2, ya diagnosticado hacía más de 10 años, había tenido una enfermedad chagásica y bueno, justamente a causa de eso tuvo una miocardiopatía chagásica y por eso lo trasplantaron. Eso también en 2019. Luego de eso, el paciente tiene un linfoma no Hodgkin hepático y a raíz de todas esas patologías, él a lo largo de los años, estuvo un paciente varias veces internado por muchas patologías asociadas a todo esto, digamos, a todo ese antecedente del paciente. Bueno, ahí Ariana nos mandó que ya entró, no sé si vos querés seguir. Ahí sigo. Perdón, justo me quedé sin Dale, wifi. no pasa nada. Bueno, nada, este paciente, nada, era un paciente múltiple patológico, o sea, tenía muchas complicaciones de patologías graves y crónicas. Entonces, bueno, nada, o sea, en un principio yo había pensado en agarrarlo desde todo el inmunocompromiso que él tenía, pero bueno, después surgieron otras patologías y bueno, me pareció que era más interesante. Bueno, no sé si ya pasaste todos los antecedentes estos. Sí, ya les dije. Bueno, listo, para pasar a la siguiente. Bueno, este paciente además estaba medicado con tacrolimus y prednisona, que bueno, eso lo tenía como profilaxis porque él había hecho un rechazo del trasplante, entonces bueno, había quedado con esa medicación de manera crónica, y además estaba medicado con metformina, por bueno, esto de que era diabético, eh, crónico, aproximadamente hace 10 años era diabético. Y bueno, él, en su motivo de consulta había sido tos con expectoración. Además se le preguntó, había tenido activantes febriles, no se había tomado la temperatura, y él se sentía muy fatigado. Eso bastante tiempo. Nosotros contratamos, habían sido 10 días, pero bueno, es como que no se podía bien indagar hace cuánto tiempo que había empezado, porque como que él decía que hace mucho tiempo estaba fatigado, que venía con esta tos, y, o sea, que la tenía, que se le iba, que tenía expectoración, que no tenía, y esto de la fiebre que nunca se había tomado la temperatura. Así, pero más o menos aproximadamente habían sido 10 días de evolución. Y bueno, nada, al ingreso el paciente estaba vigil, orientado en tiempo y en espacio, tenía una TA de 110/90, estaba un poco taquicárdico, tenía una frecuencia respiratoria de 20, la temperatura era de 37,9 y estaba saturando 94% de aire ambiente. En cuanto al sistema respiratorio, tenía ruidos agregados, había disminución del murmullo vesicular y en el campo pulmonar izquierdo había rales crepitantes. Bueno, después en piel mucosas estaban pálidas y las mucosas estaban húmedas. Pero bueno, lo demás estaba sin particularidad. Hasta Bueno, ahí, ¿qué podría básicamente se lo llegar a pensar ingresó. antes de ver perdón, antes de ver los complementarios? Tratando de unir la anamnesis, digamos, con el examen físico. ¿Qué podríamos ir pensando como causa de su motivo de consulta, digamos? Porque se supone que en base a eso después pedimos los complementarios. ¿Alguna afectación a nivel del sistema respiratorio? Por ejemplo, pues ya tenemos datos bastante positivos como para ser más específicos, digamos. Una Una neumonía. neumonía puede ser. Por ejemplo, ajá, ¿qué tendría a favor para eso? La clínica, la Como disminución del específico, como, murmullo, ajá, los rales crepitantes y que, bueno, está desaturando, tiene, los bueno, está equivalentes casi febriles. febril Bien. ¿Y algo en y contra por ahí que pueda bueno, tener para una neumonía? Para una Y el ANAC, por eh, lo lo menos. tiempo de evolución puede ser. Ajá. ¿Qué pasaría con eso? Y que lleva más de 10 días, vos ahí empezás a No pensar sería tan en agudo, otras cosas. Claro. Claro, Bien. sí, o Claro. sea, de todo esto nos orientaba a todas causas crónicas del paciente y además por todo el estado de inmunocompromiso que él tenía y por los antecedentes de sepsis, de shock, por todo eso, más que por el cuadro en sí, porque quizás el paciente no estaba tan deteriorado, más por todos los antecedentes que se decidió internarlo y bueno, estudiarlo bien. Bueno, bien. Bueno,
Cuando se le internan, se le hacen complementarios. Bueno, se le hizo un hemograma, que bueno, había mostrado una anemia normo-normo. Los glóbulos blancos eran de 9.500, tenía una eritro elevada de 50, una glucemia de 1,4. La función renal, bueno, estaba un poquito alterada, él es enfermo renal crónico, y bueno, el hepatograma no tenía ninguna alteración. Eso es lo que se había encontrado. Bien, ¿y esa anemia normo-normo, en qué contexto, digamos? El- o sea, nosotros pensábamos en ese momento que era anemia de enfermedades crónicas. Ajá. No había tenido otro problema, digamos. Y si queremos, les pregunto en general, ¿no? Pero si queremos ser un Sí, poco sí, más específicos, más que enfermedades crónicas, que estaría bien, entraría esa clasificación por ahí, pero ¿qué cuestión La enfermedad específica renal tiene? puede ser también. Exacto, claro. también. Bien, como algo bastante claro, digamos, y de peso, como para esa anemia. Estamos. Bueno, paso. Bueno, y se le había solicitado imágenes, estas no son las del paciente, porque bueno, teníamos las del paciente, pero bueno, se nos perdieron, no sé, la verdad. Que bueno, se le había hecho una TAC y una RX, donde se veía una cavitación en el campo pulmonar izquierdo, que bueno, ahí se empezaron a sospechar, digamos, de una tuberculosis y demás. La imagen era muy similar a esta, era bastante compromiso el que tenía el paciente, que incluso, o sea, el compromiso que tenía no parecía tanto en la ocultación que tenía, digamos, como no se localizaba tanto. Eh, y bueno, nada, justo era en el área también donde se veía el murmullo disminuido y se veían los radares también, se escuchaban. Bueno, como diagnóstico diferencial en este paciente se tuvo en cuenta un cuadro de neumonía adquirida en la comunidad, tuberculosis, histoplasmosis y neumonía por neumocitis girovesi por su inmunocompromiso. Por lo tanto, el paciente se inicia con tratamiento con TMS. Posteriormente se le pide antígenos urinarios para histoplasmosis que dan resultados negativos. Por lo tanto, se pide una vaciloscopía, la cual da positiva y se suspende el tratamiento con TMS y se comienza el tratamiento con antituberculosis. Durante el transcurso de la internación, el paciente presenta cuadros de hipotensión ortostática, acompañado con disminución de sensorios y cefalea. El hemoglucotest constata hipoglucemias aisladas menores a 70 miligramos por decilitro. Tiene, en lo que es la piel, tiene características bronceadas relatadas por él, pero se determina, digamos, que son máculas hipercrómicas en palmas y plantas. ¿Esas lesiones serían nuevas, digamos? Se Sí, presentaron durante la internación. presenta ahora en el transcurso de la internación. Sí. Ajá. Se le pide al paciente un laboratorio. Antes de eso, eh, ¿qué piensa el resto? Como, como cuestiones nuevas, digamos, a pensar. Tenemos un diagnóstico ya confirmado, que es el de la TBC, por la que podría ser compatible por la clínica, por las imágenes y obviamente por la vaciloscopía. ¿Y qué nos suma esta cuestión nueva, digamos? ¿En qué podemos llegar a pensar? Por ejemplo, el hecho de que se constate una hipoglucemia en este paciente. ¿Qué evaluaríamos? ¿Qué pensamos? Un shock, profe. ¿Cómo? Shock. Uno. Shock, porque si el paciente está prácticamente sentado en la cama mostrándote las palmas de las manos, suponiendo, ¿no? Pero me refiero que está en relativo a buen estado general. O sepsis. Igual vamos más o menos por el mismo camino. Pero no parece no sé, corríjanme las que conocen el caso, digamos, pero no es que empeoró agudamente el estado general del No, no, paciente, como sería en no, una no. sepsis, un shock. Él está, o sea, esas fotos de él, fíjate que ahí está Por así eso. como sentado bien Ujú. mostrando las manos. Una enfermedad suprarrenal
pero no me acuerdo cuál es la que da eso. ¿Y La enfermedad de Addison puede ser. qué datos positivos pensás como para presumir ese diagnóstico, digamos? La hipoglucemia y la hiperpigmentación. Ajá, bien. ¿Qué otra cosa? En este paciente La como causa de hipoglucemia. hipotensión ortostática. Ajá, Los tratamientos crónicos con inmunosupresores no favorecerían también a la insuficiencia suprarrenal. y habría que ver el tipo de droga y demás, pero sí puede llegar a ser una causa secundaria, sería. Bien. Y entonces, si pensamos ese como, como un probable diagnóstico, cómo avanzaríamos en el estudio? Pues estas son cuestiones, la hipotensión, la disminución del sensorio y demás, son cuestiones que vamos a ver en el examen físico o en el interrogatorio, y cuestiones más objetivas que vamos a ver con los complementarios. ¿Qué esperaríamos encontrar, digamos? Habría que ver el ionograma. Ajá, Para confirmarlo tendrías que pedir un cortisol a las 8 de la mañana para, para confirmar, digamos, si se trata de una insuficiencia una prueba de suprarrenal. cortisol. Bien. Ujú. Bueno, ¿algo más que se les ocurra como parte del estudio? Seguimos si quieres con los complementarios. Ah, perdón, No Dani. habría que, ay, perdón. Sí, sí. No, de que la enfermedad de Addison también podía alterar otros valores de ionograma, de que también para sostener el diagnóstico no habría que dosarlos. Por ejemplo, ¿a cuáles te referís? Si no me equivoco, alteraba también lo que eran los valores de sodio, potasio y calcio, pero no me acuerdo en qué nivel de hipo o hiper. Pero me acuerdo que Hiponatremia, Ah, hipercalemia. Sí. bien, está perfecto. Recuerden que a la hora de pedir guionograma como complementario, los que nos dosan es ¿qué cosa? Si pedimos un guionograma. Sodio y sodio y potasio. Sodio y potasio. potasio. Ah, si queremos después lo que es calcio, fósforo y demás, esos Lo tengo que pedir aparte. esos iones se piden aparte, claro. ¿Está? Bien, ¿seguimos? ¿Paso? Sí. Se le pide en laboratorios a este paciente, se le pide hemograma, BSG, en la cual se encuentra aumentada glucemia, 0,60 miligramos por decilitro, ionograma, en el cual se constata una hiponatremia, lactato, el cual se encuentra aumentado, y el estado ácido-base, en el cual se llega al diagnóstico, digamos, de una acidosis metabólica, con un anion gap aumentado, y el cuadro que ya tenía el paciente, una anemia normal. Con todos estos resultados se tienen en cuenta dos diagnósticos diferenciales en el paciente, que es sepsis, en el cual daban los parámetros, pero no tenía un foco nuevo, o sea, como negativo, digamos, sin foco nuevo, y la Y no insuficiencia tenía tampoco suprarrenal, ¿cómo? ¿Y qué otra cosa que decíamos recién que jugaba en contra de sepsis? El La estado del paciente. tratamiento El general. tiempo Claro, de la evolución del paciente. no tenía clínica, ni de sepsis, No. ni menos de shock. Bien. Bueno, y se tuvo en cuenta, digamos, una insuficiencia suprarrenal, cual se tomó la muestra para cortisol, dio 8,02 microgramos por decilitro, teniendo en cuenta el antecedente de TBC del paciente y la clínica compatible. Por lo tanto, se inicia tratamiento, Ah, se hace perdón. ¿Por qué mencionas el tema de la TBC? Les pregunto en general al porque resto, es digamos. una... Ah, ¿Por Porque qué? junto con la adrenalitis autoinmune es una de las causas de insuficiencia suprarrenal, porque existe la TBC suprarrenal también. Ajá. Raro, pero sí, a considerarlo. Y otra cuestión que les paso como comentario, ¿se acuerdan el valor de referencia del cortisol basal ahí? Ese resultado sería alto, bajo, normal. Y estaría dentro, o sea, ahí como que no haces diagnóstico, tendrías que pedir otro estudio, que es el de la ACTH. Bien, pero Después, más allá de o eso, hacer. les digo porque para que acuérdense siempre de cuando ponen cualquier valor de laboratorio, sobre todo si son valores que no manejaban frecuentemente, como una creatinina o una glucemia, poner al lado los valores de referencia.
Los valores, el rango que ese laboratorio tiene como normal. Así es Claro, mucho más fácil guiarse y tener una idea, porque nadie tiene por qué acordarse el valor normal de cortisol, ni de ACTH, ni nada de eso. Pero justamente por esa razón está bueno poner el valor de referencia al lado como para tener esa guía. ¿Está? bien. Bien. ¿Cómo seguíamos? ¿En qué estamos? Con En el el tratamiento. tratamiento. Ah, Se hace corrección hidroelectrolítica con reposición de glucosa y sodio. Se revierte el déficit de cortisol con hidrocortisona, 50 miligramos cada 12 horas endovenoso. Durante 1 o 3 días, luego se pasa por vía oral. El paciente, al tener, digamos, el diagnóstico de diabetes tipo 1, la prednisona o prednisolona le ofreció un beneficio adicional sobre la hidrocortisona, ya que gracias a su vida media prolongada evitaría la reducción recurrente de la gluconeogénesis en el subsecuente incremento de la glucosa, observando con las múltiples dosis de hidrocortisona. Por eso, digamos, se le da. eso, ¿cómo lo interpretan ese dato en la práctica, digamos? ¿Cuál sería el beneficio adicional? Que no genere tanta hiperglucemia. ¿Ah? En teoría, podría tener un mejor manejo metabólico. Claro, con la prednisona. Ujú. Ujú. Bueno, Creo que ahí, o sea, una duda que yo tuve, que no pudimos resolver porque estaba se te está tomando cortando, no se prednisona. te escucha bien. No. Como que medio Ahí, entrecortado. ahí tampoco. A ver, probamos. Una duda que a mí me surgió fue que si vos seguiste o sea, hiciste terapia sustitutiva con prednisona, ¿no? Él ya estaba tomando por su tratamiento, o sea, por su medicación habitual. ¿Vos ahí Sí. le aumentarías la dosis o directamente no le das prednisona y le das otro, otro fármaco? ¿Otro corticoide te referís? Claro, para hacer la terapia sustitutiva de su insuficiencia suprarrenal. Eh, yo supongo que todo va a depender de cuál es la causa de la insuficiencia suprarrenal, porque si la causa fue que él venía crónicamente con corticoides y en la internación por X causa se le suspendió y ahí hizo una insuficiencia suprarrenal, que es la causa más frecuente, Ujú. hay que hacerle la corrección del déficit, digamos, con la hidrocortisona y después que continúe Con la con su prednisona, corticoide en dosis habitual. claro. Eso es lo más frecuente. Lo que también hay que ver el tema de la equivalencia entre un corticoide y otro, entre la hidro y la prednisona, después como para pasarlo cuando se pasa vía oral, digamos. Vieron que Sí, están eso las sí. tablitas y demás. Sí, sí, Pero sí. como causa más frecuente, que es la suspensión brusca del corticoide crónico, ahí hay que hacer la corrección endovenosa con la hidro y después se vuelve a la dosis habitual, porque la insuficiencia suprarrenal va a ser por la ausencia aguda del corticoide, digamos. Una vez que se restablece, ya está. Claro, bien, bien, bien. Bueno, ahí terminaríamos con el caso clínico, después pasamos a lo que es la revisión bibliográfica. No sé si sigo o si quieren decir algo más. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, comentario hasta acá. Seguimos. Bueno, bueno, para repasar un poco de lo que es insuficiencia renal o insuficiencia suprarrenal, sabemos que es lo que sería la secreción deficiente de las hormonas de la corteza suprarrenal, fundamentalmente lo que es corticoides, que es lo que venimos hablando. También puede haber déficit de lo que serían los mineralocorticoides o la aldosterona y demás, pero eso tiene como menos repercusión clínica, ¿sí? Y como que Ujú. lo que más importa es el déficit agudo de corticoides. La podemos clasificar en lo que sería primaria, secundaria y terciaria. Algunos autores solamente lo clasifican en primaria y secundaria, pero bueno, esta es la que vimos el año pasado. Primaria sería justamente afección a nivel de lo que es la glándula, secundaria sería a nivel de lo que sería la adenohipófisis y terciaria a nivel hipotalámico. Como el profe dijo, o sea, lo más frecuente sería secundario y terciario por supresión del eje hipotálamo hipófiso adrenal en
un paciente que hace una suspensión brusca de la toma de corticoides. Esa es la causa más frecuente. Y dentro de lo primario tenés otras causas, es menos frecuente, pero dentro de lo menos frecuente, la causa más frecuente es la inmunitaria o inmunológica. Nosotros como que hacemos mucho énfasis acá en la revisión bibliográfica en la primaria porque es a la que apuntamos o a la que apunta en nuestro caso clínico. De insuficiencia suprarrenal primaria, entonces tenemos distintas etiologías. La más frecuente es la inmunitaria, o sea, autoinmune, y también tenés otras causas, por ejemplo, infecciosas, que pueden ser tuberculosis, bueno, HIV, sífilis, también otras inducidas por fármacos. Dentro de los fármacos que pueden producir una insuficiencia suprarrenal primaria es la rifampicina, que es justamente la medicación que se usa para tuberculosis. También hay causas genéticas o causas infiltrativas, como es la sarcoidosis o la amiloidosis. Dentro de las manifestaciones clínicas, tenemos, las vamos a agrupar en una manifestación clínica aguda y una crónica. Las que tienen ya hecho el diagnóstico y dejan la medicación, o que no tienen hecho diagnóstico y debutan directamente así, con una clínica aguda, ¿sí? Anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, hipotensión, shock. Esa sería la presentación aguda. Y la presentación crónica, que es como la que tenía nuestro paciente, va con fatiga, pérdida de peso, periodos de diarrea y de constipación, hipotensión, ortostatismo, arritmias por hipercalemia, la hipoglucemia bien tolerada en este caso, que también la tenía el paciente, la hiperpigmentación en la piel, que como dice acá era más marcada en las zonas de fotoexposición o en las zonas de depresión, como eran las palmas y las plantas y la región del antebrazo. Y bueno, después tenés otras cosas a nivel del laboratorio, la hiperpotasemia, la hiponatremia, la que estar normal o disminuida con nuestro paciente, y la anemia normocítica normocrónica. Que en este paciente también se confundía con la, como habían dicho antes, Claro, la con la enfermedad falla renal crónica. crónica. Bien. Bueno, para hacer diagnóstico, vos acá lo que tenés que hacer es tratar de dosar, como dijo Faustino, el cortisol, una secreción, o sea, sigue el ritmo circadiano, llegando al mayor nivel en lo que sería de entre las 6 y las 8 de la mañana, y tiene un nadir en lo que es a las 11 de la noche y 2 de la mañana. Entonces, por eso justamente el dosaje se hace a las 8 de la mañana. Se extrae sangre del paciente y demás. ¿Cómo confirmás el diagnóstico? Con un cortisol menor a 3 microgramos por decilitros. Si te da mayor a 18, ya directamente lo descartás, y un valor entre medio, o sea, como le dio a nuestro paciente, lo que tendrían que haber hecho es hacerle la prueba de la ACTH, que lo que nos había dicho Ariana, que es la que vio al paciente, que estaba pedido ese estudio, pero no lograron ver el resultado, no sé si no se lo hicieron. Pero bueno, la teoría dice que si te da un valor entre 3 y 18, tenés que sí o sí hacer la prueba de la ACTH. Bueno, ahí explico, la prueba de la ACTH, todo eso es más criterio de especialista, y para ver si es primaria o secundaria, también dosándole ACTH, si te da muy aumentada, justamente hace el diagnóstico de que es primaria, ¿sí? Los valores arriba de 4000. Y si te da disminuida, puede ser secundaria o terciaria. Siempre una vez que vos hagas el diagnóstico, igual tenés que seguir estudiando al paciente porque tenés que identificar la etiología. Bueno, ahí puse radiografía de tórax, por ejemplo, que podría ser sugestivo ver si hay algún compromiso pulmonar, como en este caso. Tomografía de abdomen para ver si hay algún compromiso a nivel de la propia glándula, o resonancia magnética de cerebro para ver si no hay nada en la hipófisis. ¿Qué Eso estaría otra, estudiando la etiología. bien, hablando de eso de etiología, qué otra cuestión bastante frecuente podemos encontrar en la placa de tórax que no sea una tuberculosis y que también pueda ser, que pueda tener afectación suprarrenal? Que hoy algo comentaron dentro de las causas. Metástasis pueden ser. ¿De qué más que nada? Cáncer de pulmón. ¿De qué primario? Ajá, exacto. Acuérdense que el CA de pulmón, las metástasis más frecuentes, ¿dónde van a ser? ¿Se acuerdan? ¿No eran del sistema nervioso central las más frecuentes? Encéfalo, sí.
¿Y qué otras? Dos más frecuentes, por lo menos. ¿De hígado no podían ser también? Sí, puede llegar. No es más frecuente el colon a nivel de hepático, pero sí, también. Nivel Hueso óseo, era. puede ser. ¿Cómo? Óseo, huesos. Ajá, esa es la otra, sobre todo en vértebras, ¿sí? Encéfalo, óseo y suprarrenal. Básicamente esas son las más frecuentes del pulmón, digamos. Eh, por eso cuando se hace el diagnóstico de una cosa o la otra, si se hace un diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal crónica o puede presentarte como aguda también, porque la metástasis obviamente metastatiza hasta que es tal el grado de compromiso de la glándula que hace una insuficiencia suprarrenal. Pero si tenés un diagnóstico de falla suprarrenal sin una etiología clara, una de las principales causas que tenés que buscar es esa, el SEA de pulmón. Lo mismo al revés, si tenés un diagnóstico de SEA de pulmón, tenés que hacer por lo menos un ATAC como para ver, o un centellograma para ver que no tenga secundarismo a nivel de suprarrenales. Así como hacer un ataque encéfalo para verme, para buscar en realidad. Es parte del, vieron que siempre que haces diagnóstico de un tumor tenés que hacer lo que es el estadio, no me sale la palabra, pero hay que ver todo lo que es Estadísticas. la estadificación, exacto, no me salía. Y para pulmón, dentro de eso tenés que hacer TAC de encéfalo y TAC de abdomen, como para ver suprarrenales también. Y centellograma óseo. Pero bueno, como dato extra, digamos. Bien, seguimos. Sí. Bueno, para hacer el diagnóstico ese y para buscar la etiología también, seguir estudiándolo por más que ya tengas el diagnóstico. Y bueno, y el tratamiento, como dijimos, la mayoría de los casos es solamente sustituir, digamos, y recordar la secreción fisiológica de cortisol con el eje circadiano, porque es así como vos vas a darle la medicación al paciente, y en 3 dosis. El fármaco de elección, o por lo menos los estudios que estoy viendo, era la hidrocortisona. Y sí, Ujú. como hablamos hoy, en pacientes que tengan diabetes y demás, es mejor, perdón, la prednisona. Eh, y bueno, la dosis diaria pusimos ahí de 15 a 25 miligramos, estando con los laboratorios que vos vas a ir haciendo. Y bueno, y siempre dividido en 3 dosis. Y tenés un tratamiento inicial, ¿sí? De corticoides más que nada, con la hidrocortisona, y después lo pasás a vía oral, siguiendo las equivalencias de corticoides y demás. También corregir el déficit de volumen, revertir las alteraciones de sodio y potasio, que eran lo que más se afectaba, y dextrosa en caso de que también tenga las hipoglucemias. Y bueno, el tratamiento crónico para el paciente es educarlo, eh, más que nada enseñarle qué hacer en las situaciones de estrés, que tenga siempre un brazalete o algo que lo identifique, y bueno, y eso. Bien. No sé si tienen Antes, alguna. antes de, como otro dato, digamos, aparte, ¿qué se imaginan que puede pasar en este paciente específico en cuanto a su diabetes con el tratamiento crónico de corticoides? En cuanto al tratamiento de su diabetes, me refiero. ¿Qué podría llegar a tener que modificarse? Él estaba con metformina, ¿no? Sí, y disminuir la dosis o... No entendí, perdón. Él Él es tiene las hipoglucemias. un paciente diabético que viene con metformina y Ujú. creo que no tenía ningún otro tratamiento y Para restar. corticoides crónicamente, Y que ¿no? haga muchas hiperglucemias o no. A lo mejor sumarle otro segundo fármaco a la metformina, ir escalando, ¿o no? Bien, ¿y cuál les parece que sería el fármaco ideal en este caso, que va a tener corticoides crónicos? La insulina, Exacto, sí, más que nada porque también es enfermo renal crónico. sí, sí, sí. Eh,
Y sobre todo la insulina, ¿vieron las que son de larga acción tipo glargina? Pues si vas a tener corticoides crónicos y sobre todo 2 o 3 dosis diarias, la glargina te ayudaría a mantener un dosaje tipo meseta, digamos. Entonces como que Claro. en teoría debería facilitar el que no haya tanto pico de hiperglucemia y demás. Obviamente la metformina también se la podés dar, depende de la cuestión renal, depende de otras cuestiones, pero como estabilizador por ahí es bastante útil la insulina en pacientes con corticoides crónicos por esta causa o por cualquier otra, digamos. Pasa muchas veces también con los pacientes reumatológicos, por ejemplo, que son diabéticos. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario en general que les haya quedado? Recuerden siempre, comentario para todos, que creo que lo habíamos hablado la vez pasada. La idea de los power es, obviamente,